Eran las 11:47 de la noche cuando el teléfono privado de Gustavo Petro comenzó a sonar con una insistencia que cortaba el silencio de la casa de Nariño. Al otro lado de la línea, una voz que no reconoció le dijo con urgencia desesperada: «Presidente, tenemos las pruebas. Su mejor amigo lo ha estado traicionando durante años. Necesita ver esto ahora». En las siguientes 3 horas, lo que Petro descubriría no solo destrozaría una amistad de 20 años, sino que revelaría que el hombre en quien más confiaba en el mundo había sido quien saboteó cada uno de sus sueños desde adentro. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir trayendo estas historias que nos muestran que las heridas más profundas las causan quienes más amamos. Carlos Mendoza había sido más que un amigo para Gustavo Petro. Habían sido compañeros de universidad, hermanos en la guerrilla, confidentes en la cárcel, socios en cada campaña política. Durante 20 años no había un solo secreto que Petro no hubiera compartido con Carlos, no había una decisión importante que no hubiera consultado con él. Carlos era su hermano de vida, el hombre que conocía cada uno de sus miedos, cada una de sus esperanzas, cada una de sus estrategias. Esa noche, mientras Petro trabajaba solo en su despacho revisando las propuestas de la reforma agraria, algo en la llamada del desconocido hizo que su sangre se helara. No era solo el nerviosismo en la voz del informante, era la precisión de los detalles que mencionaba, detalles que solo alguien muy cercano a él podría conocer. «Presidente», había dicho la voz temblorosa, «sé que esto es difícil de creer, pero Carlos Mendoza ha estado vendiendo información a sus enemigos políticos por más de 2 años. Tenemos grabaciones, transferencias bancarias, documentos. Su amigo no solo lo traicionó, ha estado destruyendo su gobierno desde adentro». Pero lo que Petro no sabía era que esa noche no solo perdería a su mejor amigo, descubriría que toda su presidencia había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Petro colgó el teléfono con manos temblorosas. Su primer instinto fue marcar el número de Carlos para contarle sobre esta calumnia ridícula y reírse juntos de la situación. Pero algo en el fondo de su mente lo detuvo. Pequeños detalles que nunca había notado comenzaron a tomar forma. Las preguntas extrañas de Carlos sobre reuniones privadas, su insistencia en conocer cada detalle de las estrategias confidenciales, su presencia misteriosa en lugares donde no tenía nada que hacer. 1 hora después, 3 hombres llegaron discretamente a la casa de Nariño. El primero era Alejandro Restrepo, un investigador privado que había trabajado para varios políticos importantes. Los otros 2 eran técnicos en inteligencia digital. Venían cargados con computadoras, archivos y una expresión grave que heló la sangre de Petro. «Presidente», comenzó Alejandro mientras instalaba equipos en el despacho, «lo que vamos a mostrarle va a ser muy doloroso. Pero necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Colocaron ante Petro una serie de documentos. El primero era un extracto bancario. Carlos Mendoza había recibido 500 millones de pesos en transferencias de una empresa fachada vinculada a los principales opositores políticos de Petro. Las fechas coincidían exactamente con momentos clave de filtraciones que habían saboteado las reformas más importantes del gobierno. Petro miraba los números, pero su mente se negaba a procesarlos. Era imposible. Carlos había sido quien lo consoló cuando perdió las primeras elecciones. Carlos había sido quien lo visitó cada día en la cárcel. Carlos había sido quien lloró de alegría cuando ganó la presidencia. «Esto tiene que ser falso», murmuró Petro, su voz apenas audible. «Carlos jamás». Pero entonces le mostraron las grabaciones. Y lo que escuchó hizo que su mundo se desplomara completamente. Alejandro conectó un reproductor de audio. Estas conversaciones fueron grabadas por uno de sus contactos. Las fechas están verificadas. La primera grabación era de hace 6 meses. La voz de Carlos era inconfundible. «Mira, el plan de Petro para la reforma tributaria es más agresivo de lo que creen. Te voy a pasar los documentos exactos para que puedan preparar la contraofensiva. Pero necesito que el pago de este mes sea puntual». Petro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Esa información había sido discutida en una reunión privada donde solo estaban él, Carlos y 2 ministros de máxima confianza.
La filtración de esos detalles había causado una crisis política que retrasó la reforma por meses. La segunda grabación era aún más devastadora. Era de hace 3 meses. Petro está planeando cambiar al ministro de Defensa la próxima semana. Es confidencial, pero ustedes pueden adelantarse y crear el caos mediático antes de que lo anuncie. Así parecerá que no tiene control sobre su propio gabinete. Esa filtración había causado una crisis de confianza que casi tumba al ministro antes de que Petro pudiera tomar la decisión. Recordaba perfectamente esa conversación. Había sido en su propia casa, en el jardín, solo él y Carlos, una tarde de domingo. Pero la tercera grabación fue la que destrozó completamente el alma de Petro. Nunca creí en el proyecto de Petro. Es demasiado idealista, demasiado soñador, pero estar cerca de él me ha dado acceso a información valiosa. Cuando esto termine, quiero asegurarme de estar del lado ganador. Petro se levantó abruptamente de su silla, caminó hacia la ventana y comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de una tristeza tan profunda que sentía como si algo dentro de él hubiera muerto. 20 años de amistad, 20 años de confianza absoluta, 20 años de hermandad. Todo había sido una mentira. Pero lo peor aún estaba por venir, porque lo que descubrirían en las siguientes horas revelaría que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Alejandro esperó a que Petro se recuperara un poco antes de continuar. «Presidente, hay más, mucho más». Le mostraron una computadora donde habían reconstruido todas las comunicaciones de Carlos de los últimos 2 años. No era solo venta de información, era sabotaje sistemático. Carlos había filtrado los nombres de los candidatos para cargos importantes antes de que fueran anunciados, permitiendo que los opositores prepararan campañas de desprestigio. Había revelado las estrategias de comunicación, permitiendo que los enemigos se adelantaran a cada mensaje importante. Había incluso compartido los detalles de la seguridad presidencial. ¿Cómo obtuvieron todo esto?, preguntó Petro, su voz rota. Su amigo cometió un error. Usó su computadora personal para algunas comunicaciones. Un técnico de confianza nuestra tuvo acceso y descargó todo antes de que él se diera cuenta. Petro volvió a sentarse, pero esta vez se desplomó en la silla como un hombre vencido. Cada traición política de los últimos 2 años comenzó a tomar sentido. Cada filtración oportuna de la oposición, cada estrategia que parecía conocer de antemano. Todo había sido Carlos, su hermano, su amigo del alma. A las 2:30 de la madrugada, Petro tomó la decisión más difícil de su vida política y personal. Tomó su teléfono y marcó el número de Carlos. «Gustavo», contestó Carlos con voz soñolienta. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» «Carlos, necesito verte. Ahora, en la oficina». «¿A esta hora? ¿Qué pasó?» «Ven, solo ven». 45 minutos después, Carlos Mendoza entraba al despacho presidencial con una expresión de preocupación genuina. Llevaba jeans y una camiseta, con el cabello despeinado. Durante un momento, Petro sintió el impulso de abrazarlo, como había hecho miles de veces, pero luego vio los documentos sobre su escritorio y la realidad lo golpeó de nuevo. «Gustavo, ¿qué pasa? Te ves terrible». Petro no respondió inmediatamente. Solo empujó los documentos hacia Carlos y observó su rostro. Al principio hubo confusión genuina. Luego, mientras Carlos comenzaba a leer, Petro vio algo que jamás había visto en 20 años de amistad: miedo. Y entonces Carlos hizo algo que destrozó para siempre cualquier esperanza de reconciliación. En lugar de negar, en lugar de mostrar sorpresa o indignación, Carlos simplemente suspiró y se sentó lentamente. Era la reacción de alguien que sabía que lo habían descubierto. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», preguntó Carlos con voz cansada. Esa pregunta fue como el golpe final. No hubo negación, no hubo shock, no hubo explicaciones desesperadas, solo la resignación de alguien que había estado esperando este momento. «¿Cuánto tiempo?», repitió Petro, su voz temblando de dolor. «Acabo de enterarme. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste hacer esto?». Carlos se quedó en silencio durante largo rato, mirando el suelo.
Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. La calidez, la cercanía, el amor fraternal que Petro había conocido durante 2 décadas había desaparecido. En su lugar había frialdad, casi alivio. ¿Quieres la verdad, Gustavo? ¿La verdad completa? Quiero entender por qué mi hermano me apuñaló por la espalda durante 2 años. Carlos se recostó en su silla y por primera vez en la conversación sonrió. Pero no era la sonrisa cálida que Petro conocía. Era una sonrisa amarga, casi cruel. Nunca creí en ti, Gustavo. Nunca. Ni cuando éramos estudiantes y hablabas de cambiar el mundo. Ni cuando te metiste a la guerrilla creyendo que ibas a hacer una revolución. Ni cuando saliste de la cárcel convencido de que la política iba a ser diferente. Las palabras eran como puñaladas. Petro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero lo que Carlos dijo después fue aún más devastador. Siempre fuiste un soñador, Gustavo, un idealista que nunca entendió cómo funciona realmente el poder. Yo te seguí durante años, no porque creyera en tus ideas, sino porque sabía que tu carisma me abriría puertas. Y tenía razón. Carlos se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Petro. Cuando ganaste la presidencia, pensé que finalmente ibas a madurar, que ibas a entender que gobernar requiere pragmatismo, no idealismos. Pero no, seguiste con tus reformas imposibles, tus sueños de justicia social, tu obsesión con ayudar a los pobres. Era frustrante verte desperdiciar tanto poder en causas perdidas. ¿Causas perdidas? Petro se puso de pie, la rabia comenzando a reemplazar la tristeza. ¿La educación pública es una causa perdida? ¿La salud para todos es una causa perdida? ¿La justicia social es una causa perdida? Carlos se volvió, y en su rostro había una expresión que Petro nunca había visto: desprecio. Eres ingenuo, Gustavo, siempre lo fuiste. El poder no se usa para cambiar el mundo, se usa para beneficiarse a uno mismo y a los suyos. Tú tenías la oportunidad de enriquecernos a todos, de asegurar nuestro futuro, de jugar el juego como se debe jugar. Pero no, tenías que ser el santo, el incorruptible, el salvador del pueblo. Petro lo miró como si estuviera viendo a un extraño, porque era exactamente eso. El hombre que había creído conocer durante 20 años nunca había existido. Así que, ¿decidiste destruirme? Decidí protegerme. Cuando me di cuenta de que tu gobierno iba a fracasar, que tus reformas iban a crear una crisis económica, que tu terquedad iba a llevarnos a todos al abismo, tomé una decisión inteligente. Me aseguré de estar del lado que iba a ganar. En ese momento, algo se rompió irreparablemente en el alma de Petro, y lo que hizo después sorprendió incluso a Carlos. En lugar de gritarle, en lugar de echarlo, en lugar de amenazarlo, Petro se sentó lentamente y comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de una amistad que había sido el centro de su vida durante 2 décadas. Carlos observó desconcertado. Esta no era la reacción que esperaba. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carlos?, dijo Petro entre lágrimas. No es que me hayas traicionado, es que nunca me conociste. Después de 20 años juntos, nunca entendiste quién soy realmente. Se limpió las lágrimas y miró directamente a Carlos. Tú crees que soy ingenuo porque lucho por la justicia social. Tú crees que soy tonto porque rechazo la corrupción. Tú crees que soy débil porque me importa el sufrimiento de los demás. Pero te equivocas. No hago esto porque sea ingenuo. Lo hago porque es lo correcto. Petro se puso de pie, y por primera vez en la conversación su voz era firme. ¿Y sabes qué, Carlos? Aunque me duela más de lo que puedas imaginar, prefiero ser traicionado siendo fiel a mis principios que triunfar traicionando a los míos. Caminó hacia la puerta del despacho y la abrió. Vete, Carlos, y no vuelvas nunca. Carlos se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Y ahora qué? ¿Vas a denunciarme? ¿Vas a buscar venganza?
Petro lo miró por última vez, y en sus ojos ya no había dolor, sino una tristeza infinita. No, Carlos, no voy a denunciarte, no voy a buscar venganza, porque hacer eso me convertiría en lo que tú eres, y prefiero ser el ingenuo soñador que traicionaste a ser el cínico que me traicionó. Carlos se fue sin decir una palabra más, y cuando la puerta se cerró, Gustavo Petro se quedó solo en su despacho, con 20 años de recuerdos que de repente se sentían falsos, con secretos que ya no podía compartir con nadie, con la amarga certeza de que el hombre en quien más había confiado había sido su mayor enemigo. Pero lo que Petro no sabía era que esa traición, paradójicamente, lo convertiría en un presidente más fuerte. Los días siguientes fueron los más duros de la presidencia de Petro, no solo por el dolor personal, sino porque tenía que reconstruir toda su estrategia sabiendo que había estado comprometida durante años. Cada reforma tenía que ser replanteada, cada alianza tenía que ser revisada, cada decisión futura tenía que ser protegida de manera diferente. Pero algo extraño comenzó a suceder. Sin la influencia de Carlos, que constantemente lo empujaba hacia posiciones más pragmáticas y menos idealistas, Petro comenzó a tomar decisiones más audaces, más fieles a sus principios originales. Las reformas que Carlos había saboteado se relanzaron con nueva energía. Los programas sociales que Carlos había criticado como populistas se implementaron con determinación renovada. Una semana después de la confrontación, Petro convocó a una reunión con su círculo más cercano. Sin Carlos, el grupo era más pequeño, pero también más cohesionado. Eran personas que realmente creían en el proyecto, no oportunistas esperando beneficiarse del poder. «Hay algo que necesitan saber», les dijo Petro. «Hemos estado siendo saboteados desde adentro. Carlos Mendoza ha estado vendiendo información a nuestros opositores durante 2 años. La shock fue total. Carlos había sido respetado y querido por todo el equipo, pero lo que más le sorprendió fue la calma con que Petro manejó la revelación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó su nueva jefa de gabinete. «Vamos a seguir adelante. Vamos a proteger mejor nuestra información. Vamos a ser más cuidadosos con quien confiamos. Pero no vamos a cambiar nuestra misión. No vamos a volvernos cínicos. No vamos a renunciar a nuestros ideales por alguien los traicionó». Y entonces, 3 meses después, algo extraordinario sucedió. Las reformas que Carlos había saboteado comenzaron a mostrar resultados. Sin la interferencia de las filtraciones, las estrategias funcionaron mejor de lo esperado. La educación pública se expandió significativamente, el sistema de salud mejoró, los programas de reducción de pobreza alcanzaron a más familias que nunca antes. Los números eran irrefutables. El gobierno de Petro, liberado del sabotaje interno, comenzó a cumplir las promesas que había hecho durante la campaña. Pero lo más importante fue lo que pasó en el alma de Petro. La traición de Carlos, aunque dolorosa, le había enseñado algo valioso, que sus principios no dependían de la aprobación o el apoyo de otros, que podía gobernar con integridad incluso cuando quienes más amaba lo traicionaran, que la fidelidad a sus ideales era más importante que la fidelidad de sus amigos. 6 meses después de aquella noche terrible, un periodista le preguntó a Petro sobre los rumores de la traición de Carlos. Petro respondió con una serenidad que sorprendió a todos. «He aprendido que en el poder político las traiciones son inevitables, pero también he aprendido que las traiciones de otros no me definen. Me define cómo respondo a esas traiciones. Me define si permito que el cinismo de otros contamine mis propios principios». Hizo una pausa y sonrió, por primera vez en meses con genuina paz. «Carlos me enseñó algo sin quererlo. Me enseñó que mis ideales no dependían de él, ni de nadie más. Me enseñó que puedo ser traicionado y seguir siendo íntegro. Me enseñó que el verdadero poder no viene de quien te apoya, sino de por qué luchas». 1 año después de la traición, Petro recibió una carta. Era de Carlos, una carta larga, escrita a mano, llena de disculpas y explicaciones. Carlos había dejado el país, se había establecido en España, y según decía en la carta, había tenido tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho. «Gustavo», escribía, «me he dado cuenta de que fui yo el ingenuo. Creí que el cinismo era sabiduría, que el oportunismo era inteligencia, que traicionar a un amigo era pragmatismo, pero estaba equivocado.
Tú tenías razón, siempre la tuviste, y siento haberme tardado tanto en entenderlo. La carta continuaba pidiendo perdón, explicando que había donado todo el dinero que había recibido de las traiciones a organizaciones de caridad, que había roto todos los contactos con los grupos que lo habían contratado. No espero tu perdón, terminaba la carta. No lo merezco, pero quería que supieras que el resto de mi vida la voy a dedicar a tratar de ser el hombre que tú creías que era, el hombre que debería haber sido desde el principio. Petro leyó la carta varias veces. Sintió muchas emociones, tristeza por los años perdidos, rabia por el dolor causado, compasión por su amigo perdido. Pero sobre todo, sintió paz, porque se dio cuenta de que ya había perdonado a Carlos, no por Carlos, sino por él mismo. Esa noche escribió una respuesta, una carta corta, pero llena de gracia. Carlos, el perdón no es algo que damos porque otros lo merezcan, es algo que damos porque nosotros necesitamos estar en paz. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con el rencor sería traicionarme a mí mismo. Espero que encuentres la paz que buscas y espero que uses el resto de tu vida para honrar la amistad que destruiste. La historia de la traición de Carlos se convirtió en una lección nacional. No porque Petro la hubiera hecho pública, sino porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Los colombianos vieron a un presidente que había sido traicionado por su mejor amigo y que había respondido no con venganza, sino con fortaleza. No con cinismo, sino con renovado compromiso a sus principios. La transformación fue notable. Los proyectos sociales se aceleraron, las reformas se profundizaron y, lo más importante, Petro se convirtió en un líder más auténtico, menos dependiente del consejo de otros, más conectado con sus propias convicciones. En su discurso de fin de año, Petro habló por primera vez públicamente sobre las traiciones en el poder, sin mencionar nombres. Este año aprendí que gobernar significa estar preparado para ser traicionado por quienes más amas, pero también aprendí que las traiciones de otros no pueden cambiar quién eres, a menos que tú se lo permitas. Mis principios no dependen de la lealtad de otros, dependen de mi propia integridad. Miró directamente a las cámaras y su voz se llenó de convicción. Colombia, yo no voy a cambiar porque otros me traicionen, no voy a volverme cínico porque otros sean oportunistas, no voy a renunciar a mis ideales porque otros renuncien a los suyos. Voy a seguir siendo el presidente que prometí ser, sin importar quién me apoye o quién me traicione. 5 años después, cuando Petro terminó su presidencia, los historiadores señalaron un momento clave en su gobierno. No fue cuando ganó las elecciones, no fue cuando implementó sus primeras reformas, fue la noche en que descubrió la traición de su mejor amigo y decidió que esa traición no iba a cambiar quién era. Carlos Mendoza nunca regresó a Colombia. Vivió el resto de su vida en el exilio que él mismo se impuso, trabajando discretamente en organizaciones de derechos humanos, tratando de expiar la culpa de haber traicionado al único amigo que había tenido principios inquebrantables. Petro, por su parte, terminó su presidencia como uno de los líderes más respetados de América Latina, no porque nunca hubiera sido traicionado, sino porque había demostrado que las traiciones de otros no tienen por qué definir quiénes somos. La última vez que alguien le preguntó sobre Carlos, Petro respondió: Carlos me dio el regalo más doloroso, pero más valioso de mi vida política. Me enseñó que mis principios eran realmente míos, que podía gobernar con integridad incluso cuando mi círculo más cercano me traicionara, que la verdadera fortaleza no viene de quien te apoya, sino de por qué luchas. Y agregó, con una sonrisa triste pero serena: le guardo más gratitud que rencor, porque sin saberlo, sin quererlo, me convirtió en el líder que siempre debí ser, uno que no depende de la lealtad de otros para ser leal a sus propios principios. La historia de la traición de Carlos Mendoza se enseña ahora en las escuelas de liderazgo como un ejemplo de cómo las crisis más profundas pueden convertirse en las lecciones más transformadoras. Y en la Biblioteca Presidencial de Colombia hay un libro que Petro escribió años después, titulado El regalo de la traición:
Cómo perder a un amigo me enseñó a encontrarme a mí mismo. Porque al final, la mayor venganza contra una traición no es destruir al traidor, es convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y eso, precisamente, fue lo que hizo Gustavo Petro. ¿Has vivido una traición que te cambió la vida? ¿Crees que es posible perdonar a quien más daño te ha hecho? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, las heridas más profundas nos enseñan las lecciones más importantes sobre quiénes realmente somos.